Estimados oyentes, perdón porque se cortó al final de la primera parte, pero voy a hacer la conclusión antes de abordar la segunda parte, que está relacionada a ministrar a nuestros jóvenes y darles herramientas para poder tratar este tema con sus amigos o con posibles jóvenes que estén en la moda Terians. Decía en el audio anterior que este fenómeno nos está revelando la orfandad espiritual que hay, que también está anunciando a gritos lo que la misma Biblia dice, que la creación toda gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. También en este cierre profético de la primera parte, hay que entender que la moda Terians, como las otras modas de los últimos 20 años, también hablan de un hambre de pertenencia. Hay una crisis de liderazgo, hermanos, hay una crisis que tienen las personas de diferentes edades porque hay hambre de pertenecer. Lo tenemos también dentro de nuestras iglesias. Lo que el mundo está padeciendo, también lo está padeciendo nuestra gente adentro de nuestros templos. Y esa hambre de pertenecer, de ser parte, es lo que lleva a mucha gente a estar en crisis, profundas crisis. Y yo creo que son crisis también de paternidad espiritual. Porque, la gente ha entendido que paternidad espiritual es decirle papá a algún pastor o a algún apóstol. Las cosas las hemos llevado a extremos que no han ayudado a la gente de ninguna manera. Pero insisto, todas las modas que muestran un grave conflicto de identidad están mostrando, evidenciando una crisis de paternidad. Y lo que está faltando, algo que la iglesia tiene que recuperar, es la falta de afirmación de valor. Nosotros, yo a veces me asombro cómo nos tratamos entre nosotros los cristianos. Esa falta de darle valor al otro. Cómo nos tratamos, de la manera que pensamos de los demás. Eso es lo que la sociedad también. La sociedad está viviendo esa falta de afirmación del valor, porque también la iglesia lo vive adentro. Y puedo dar muchos ejemplos. Pero yo quiero dejar afirmado algo en el nombre de Jesús en este mismo momento, que la iglesia no fue llamada a darle gritos al mundo. No, la iglesia ha sido llamada a mostrarle al mundo quién es en Dios. Y ese es nuestro trabajo para afrontar estas modas que, vuelvo a insistir, expresan graves crisis de honestidad. Mis amados, empiezo con la segunda parte porque hubo gente que me dijo, pero dígame, apóstol, ¿qué le decimos a los jóvenes sobre los Terians? Bueno, en este momento pretendo tener con ustedes una conversación honesta, bíblica y espero que empática, porque tenemos que siempre, hermanos, empezar conectando, no corrigiendo. Hay que decirle a nuestros chicos que antes de decir si algo está bien o mal, debemos de entender por qué alguien siente las cosas que siente al extremo de querer sentir ser un animal, perro, gato, lo que sea. Por eso necesitamos entender primero por qué, antes de decir qué está bien o qué está mal. Necesitamos primero conectar, no corregir de entrada. Nosotros tenemos Biblia para todo, pero hay que empezar a ponerse en los zapatos de las personas y de lograr entender por qué han elegido las opciones que han elegido para la vida. Hay que decirle a nuestros chicos que los jóvenes, en su mayoría, no quieren rebelarse, quieren ser vistos, quieren pertenecer, porque hay una gran cantidad de jóvenes que están cansados de etiquetas que no explican su dolor. Hermanos, la moda libertaria va a pasar también.
Y muchos jóvenes quedarán ahí, heridos mortalmente, porque volvieron a poner su corazón en algo que se va a resquebrajar en el paso del tiempo, porque todos los sistemas humanos se terminan rompiendo. Entonces hay muchos jóvenes que están cansados, que las etiquetas que les ponemos no explican su dolor. Por eso hay que mirar al Señor Jesús, que primero escuchaba y después transformaba a la gente. Entonces quisiera aclarar sencillamente, sin muchos tecnicismos, porque los chicos no necesitan tantos tecnicismos, pero un Terian es alguien que siente que su identidad está más conectada a un animal que a un ser humano. Entonces, otra vez la pregunta, ¿sentir es igual a ser? Y por supuesto que no. Todos sentimos cosas diferentes, pero esas cosas no nos definen. A ver, para dar ejemplos cotidianos, a veces siento bronca por muchas cosas, pero no soy la bronca. A veces también siento miedo, pero yo no soy el miedo. Es para explicarlo un poco, para tomar conciencia. Y acá entramos a la pregunta clave que le pretende ordenarlo todo, porque hay que preguntarles, y esto se lo hablo a nuestros jóvenes, para que se lo pregunten a algunos chicos, y también a través de este audio se lo pregunto si alguien que escucha está abrazando la moda, o esta filosofía de vida, y es la pregunta del millón: ¿quién decide quién sos? Lo que sentís hoy, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que sentís? ¿O quién decide quién te creó? Por eso hay que llevarlos a entender el libro de Génesis 1:27, donde se establece que la creación divina de la humanidad subraya la dignidad del ser humano al declarar que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y semejanza. Y ese versículo, mis amados, destaca la igualdad fundamental, la identidad espiritual y la distensión de género como parte del diseño original de nuestro Dios. Sí, hay que explicar diseños. Por eso dice clarito el versículo 27 de 1 de Génesis: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a nuestros chicos cristianos hay que darle justamente estas claves. ¿Para qué? Para que entendamos que este versículo nos dan claves para la predicación, claves para poder sostener fundamentos, porque imagen de Dios, imago Dei, está relacionado a que los seres humanos reflejan cualidades divinas como la razón, la moralidad, la conciencia espiritual, y por eso podemos diferenciarnos del resto de la creación. También vemos en este versículo clave de la Biblia la igualdad de género. Varón y hembra fueron creados a imagen de Dios, y Dios está indicando que Él le dio un igual valor, dignidad y propósito ante Dios, tanto a uno como a los otros, no superioridad de uno sobre otro. Y en este versículo también habla de la dignidad humana, porque la creación a imagen le otorga al ser humano un valor intrínseco a cada persona que no tiene precio. Porque, mis queridos jóvenes, Dios no se equivocó cuando a vos y a mí nos creó humanos. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa identidades. Y eso tiene que ser un principio innegociable para nosotros al hablarle a las personas que han abrazado estas deterioradas formas de identidad. Entonces, la identidad, mis queridos hermanos, hay que comprenderla desde el punto de vista de Dios, porque Jesús y la identidad son claves para sanar a estas personas, porque Jesús nunca le dijo a nadie: tenés que descubrir quién sos. Él siempre dijo: sígueme. Y en el camino la identidad se fue acomodando. Por eso dice San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso ser hijo no se siente primero, se recibe.
Alabado sea el Señor. Y aquí marcamos diferencias. Entonces, cuando alguien pregunta, pero si alguien realmente se siente así, y si es verdad lo que sienten, bueno, tenemos que tener una respuesta pastoral. Porque que alguien lo sienta no significa que esté loco ni que Dios lo rechace. Lo que sí significa que hay algo roto que necesita ser sanado, no celebrado. Y como lo dijimos hace un rato, ¿no? Con una comparación clara. Si me siento inútil, no lo celebro. Quiero sanarlo. Porque que yo me sienta inútil me va a llevar a la depresión y me puede llevar a cosas peores. Entonces, si me siento inútil, no lo celebro, lo sano. Y eso es lo que vino el Señor, es a sanar nuestra identidad. Entonces, ¿qué peligros hay que remarcar en esto? Sin ningún miedo hay que remarcarlo. Que cuando una cultura te dice que inventes quién sos, lo que está haciendo esa cultura es dejarte solo, cargando con algo que nunca vas a poder sostener en el tiempo. Por eso hay que interpretar Jeremías 17:9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y este versículo subraya la incapacidad humana para confiar en sus propios impulsos morales, y describe la naturaleza humana caída como profundamente inclinada al pecado, el engaño, la autosuficiencia. En cambio, Dios, al contrario, escudriña la mente y el corazón. Entonces, tenemos que entender todas estas cosas en el contexto correspondiente. Mis amados, lo que pretendo es decirles que en el versículo 10 de Jeremías 17 nos dice, Dios es quien examina profundamente el corazón humano y juzga las acciones, lo que implica que solo mediante la intervención divina se puede superar esa condición. Por eso nuestros sentimientos necesitan dirección, no ser sentados en un trono. No podemos ser gobernados por nuestros sentimientos porque el futuro no será bueno, no terminaremos bien. ¿Qué no le tenemos que decir nunca a un joven? Que lo que están haciendo es una estupidez. Que no lo etiquetemos de endemoniados. Te vas a ir al infierno por pensar así, porque eso le va a cerrar el corazón, aunque para nosotros suena espiritual. Tenemos que aprender a decir frases sanadoras. Tu valor no está en lo que sentís, no estás roto, estás en proceso. Dios no te creó mal, te está formando. Podés traerle a Dios tus dudas sin miedo. Entonces, hay que decirle, si mañana te sentís otra cosa distinta, ¿va a cambiar quién sos hoy o quién decís que sos hoy? Bueno, estas son las cosas que necesitamos aprender y que se las transmitimos a nuestros jóvenes. Recuerden, siempre que pretendemos en estos audios aportar un grano de arena a la luz de la palabra de Dios y también formarnos para poder actuar si nos toca actuar al enfrentarnos con personas que han abrazado estas filosofías. Termino diciéndote esto: el mundo te dice, sé lo que quieras, pero Jesús te dice, vení a mí y yo te voy a mostrar quién realmente sos vos. Por eso, lo que Jesús nos invita no termina esclavizándonos, nos termina liberando. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Soy el apóstol Héctor Fabián Romer y te saludamos junto a mi esposa desde aquí, desde Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Dios te bendiga y te guarde. Bendecido siempre.